Muy buenas noches, mis apreciados estudiantes. Nos encontramos el día de hoy con la compañera Luisa y conmigo la profesora Laxmi La Torre. En este momento yo voy a ser la voz de la guía de trabajo para todos mis estudiantes sordos, aunque tenemos claro que este documento es para absolutamente todos los estudiantes del ciclo 6 en química, es decir, también para los estudiantes de la profesora Visitación hoy. Tenemos un propósito para el día de hoy con esta presentación de este documento y es hablar sobre el enlace químico. Entonces, el enlace químico se conoce entonces como esa organización de fuerzas que se van a organizar entre los átomos para que de alguna manera esos átomos vayan a compartir, a ceder, a intercambiar los electrones de lo que se conoce como la capa de valencia. Entonces, desde ahí, el enlace químico para nuestro estudio se va a dividir en tres. Vamos a hacer el estudio del enlace iónico, donde se orienta la transferencia de electrones. Vamos a hablar sobre el enlace covalente, donde se comparten electrones. Y vamos a hablar del enlace metálico. Es un tipo de enlace químico que se conoce también como enlace puro. Es aquel que se lleva a cabo entre dos elementos químicos de la misma naturaleza. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a referir específicamente al enlace químico iónico. Esta guía de trabajo tiene como el propósito estudiar y analizar lo que es el enlace químico iónico. Cuando uno habla de la transferencia de electrones o del compartir electrones, se hace con el objetivo y el propósito de que las sustancias químicas conformen la estructura de un gas noble, que es el tener 8 electrones en lo que se conoce como la capa de valencia. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la capa de valencia? Pues la capa de valencia no es otra cosa que el último nivel de energía y es a lo que Lewis llamó la regla del octeto. Entonces se dice que cuando una sustancia logra tener 8 electrones en la capa de valencia, estaremos hablando nosotros de una sustancia químicamente estable. Cuando hablamos de los enlaces químicos que se conocen como las fuerzas intramoleculares, que ya dijimos que son los tres anteriormente mencionados, existen unas fuerzas que se pueden medir entre esas organizaciones de los átomos. Esas fuerzas son la energía de ionización, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Para este curso nosotros vamos a trabajar solamente la electronegatividad, una fuerza donde observamos en la tabla periódica. Aquí tenemos un gráfico de referencia para esa tabla periódica y resulta que esa electronegatividad en la tabla periódica se comporta aumentando de izquierda a derecha en los periodos, que son las filas horizontales, y va a aumentar de abajo hacia arriba en los grupos, que son las columnas verticales. De tal manera que el elemento químico más electronegativo será el que se encuentra aquí en el grupo 7A, que es el flúor. O sea que él tiene una fuerza muy elevada, igual a 4.0, que es la mayor electronegatividad. Las dos menores la tienen aquí en la parte inferior del grupo 1A, el elemento químico cesio aquí en la izquierda, y el elemento químico, obviamente, que tenemos acá, que es el francio, que también tiene una electronegatividad de 0.7. Entonces, siempre nos vamos a fijar en esa electronegatividad. Con base en eso y ayudándonos un poco con los videos que ya también han sido doblados a lengua de señas, tenemos unas actividades. La primera de ellas, para nuestros estudiantes del ciclo número 6, específicamente nuestros estudiantes sordos, consiste en dibujar las señas, que lo podemos hacer en nuestro cuaderno, sobre tabla periódica, sobre grupos. Vamos a ir despacito, ¿vale? Por favor. Bueno, grupos, periodos, enlace químico, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, capa de valencia, electrones de valencia, electronegatividad, fuerzas de transferencia de electrones, cómo transferirlos, ganancia de electrones, átomos neutros, iones, catión, que es la partícula que se carga positiva,
y anión, que es la partícula que se carga negativa. Esta sería la actividad que mis estudiantes sordos tendrían que hacer dibujando las señas en nuestro cuaderno o en las hojas para que le tomen una foto y nos la envíen. Los estudiantes oyentes, entonces ellos tienen que hacer una red conceptual y eso se les explicará directamente a ellos en la clase. Bueno, entonces cuando hablamos de enlace químico iónico, hablamos de esa transferencia de los electrones. Aquí hay un ejemplo en la parte izquierda. En la parte superior tenemos el sodio y el flúor y vamos a formar el enlace químico entre el sodio, un elemento del grupo 1A, y el flúor, un elemento químico del grupo 7A. Obviamente, entonces vamos a hablar de el flúor, dijimos que es la sustancia con mayor fuerza. Ese flúor le va a robar los electrones al sodio para que el flúor complete sus 8 electrones. Este símbolo Na quiere decir sodio y hemos visto aquí dibujadito un punto rojo, ese es el electrón de valencia que tiene el sodio. El flúor, por otra parte, tiene 7 esferitas o bolitas de color azul, entonces eso se las tiene allí porque el flúor está en el grupo 7A. Y lo que observamos aquí en este gráfico es lo que se conoce como la estructura de Lewis. Entonces, siempre que yo dibujo el símbolo y coloco el número de electrones del elemento químico de acuerdo al grupo donde está, a eso se le conoce como la estructura de Lewis. Entonces, lo que vamos a observar nosotros es que el flúor tiene más energía, le va a robar al sodio su electrón para constituirse en una sustancia química que tenga la regla o que cumpla la regla del octeto. Entonces, vamos con la actividad número 2. En la actividad número 2, entonces hemos dispuesto un cuadrito. Ese cuadrito tiene diferentes elementos químicos con su símbolo. Por ejemplo, tenemos aquí a la parte izquierda grupo 1A con el número 1. Quiero que los estudiantes sordos, por favor, vuelvan a reconocer entonces los números romanos. Aquí tenemos desde el 1A, el 2A, el 3A, es 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces vemos cómo cada elemento químico tiene unos punticos. Esos punticos sencillamente están representando el grupo donde está la sustancia. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno está en el grupo 1, solo le podemos dibujar un puntico que me indica que esos son los electrones del último nivel de energía. Es decir, que lo mismo tendríamos que hacer con el litio, que se encuentra aquí coloreado de rojo, con el sodio, y como ejemplo vemos que el potasio también tiene una azulita bolita y el rubidio también. Si nos vamos al grupo 2, vemos el símbolo químico del berilio, ahí hay 2 electrones porque el elemento químico está en el grupo 2. Quiere decir que les vamos a dibujar tantas bolitas como grupo donde se encuentre, dado que la tabla periódica me organiza precisamente eso. Entonces, un elemento químico del grupo 3 tendrá 3 bolitas, del 4, 4, y si damos un salto al grupo 8, pues miramos, por ejemplo, aquí el ejemplo del AR, aquí ubicado a la derecha, que es el argón. O sea que todos los que están en este grupo 8A tendrán 8 electrones de valencia. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? En esta actividad, tanto los estudiantes sordos como los oyentes deben, por favor, completar con las esferitas los electrones de la capa de valencia. Eso sería lo que tendríamos que hacer nosotros. Ahora, en la tercera actividad, lo que tenemos nosotros es que en este gráfico ejemplificar lo que ocurre cuando el elemento químico sodio tiene un electrón aquí en su capa de valencia. Vamos a hacer una flecha que me indica que llegó al elemento químico cloro, para que el elemento cloro, si contamos los punticos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero como el cloro recibe el electrón del sodio, entonces el cloro va a completar 8 electrones en la capa de valencia. Quiero que observen lo que pasa con el gráfico del sodio. El gráfico del sodio perdió un electrón, por lo tanto es como si hubiéramos derrumbado un piso, ha perdido un nivel de energía. ¿Quién ha ganado más energía? El elemento químico sodio. Entonces aquí a la derecha
Lo que quiero que representen es exactamente lo que ocurrió en el gráfico de la izquierda. Utilizan una flechita para indicar cómo el electrón se va desde el sodio hasta el cloro. Desde el sodio hasta el cloro. La última actividad para los estudiantes sordos y oyentes consiste en que vamos a comprar plastilina. Profe, disculpa, qué pena la interrupción. Allí entonces, en esa representación gráfica, la actividad, o que lo que ellos deben responder, ¿qué es? Lo que ellos tienen que hacer es sencillamente responder, hacer una flecha que indica que el sodio le está pasando el electrón al cloro y que el cloro completa su octeto. Octeto, que quiero que aprendan aquí a escribir la palabra octeto y a reconocer entonces que el sodio que ha perdido el electrón se transforma ahora en un ion. Entonces, como pierde un electrón, se va a cargar positivo, lo podemos dibujar en la parte de abajo, y el cloro que ganó el electrón se va a cargar negativo. Es sencillamente eso, hacemos el mismo dibujo, pero al sodio le ponemos un signo positivo y al cloro le ponemos un signo negativo, que me indica que el sodio perdió y se carga entonces positivo, y que el cloro gana cargas negativas y se carga negativo. Ahora, con ayuda de la plastilina, para la actividad final, vamos a hacer un gráfico alusivo, puede ser con plastilina, haciendo esferitas, uniéndolas con pitillos, o puede ser hacer también el gráfico representativo que acabamos de pasar en la actividad 3. Como ustedes lo quieran hacer, vamos a hacer esa actividad tanto los estudiantes sordos como oyentes. Cuando la tengamos hecha, entonces le sacamos una fotico y pues entonces esa actividad la vamos a enviar a los profesores por el WhatsApp, o sencillamente, si ustedes quieren, la pegan en su computador, como les quede más fácil. Esa sería toda la actividad sobre el enlace químico iónico, y quedaríamos pendientes para la actividad del enlace químico covalente. Entonces, en el enlace químico iónico habrá transferencia de electrones, en tanto que en el enlace químico covalente, que es el de la próxima clase, estaremos hablando de compartir electrones. Bueno, muchísimas gracias a Luisita y a todos ustedes, y cualquier inquietud, por favor, por intermedio del WhatsApp, los estudiantes de la profesora Visitación a la profesora Visitación y mis estudiantes a mí, y les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias y una buena noche.